Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Democracia en CNN Chile, un programa del área futuro de nuestro canal. Últimamente, la cuestión de la migración la hemos abordado casi exclusivamente desde la perspectiva del problema de seguridad que implica. Con el aumento de los delitos graves cometidos por extranjeros, cunde una sensación de temor y la expectativa de controlar más duramente las fronteras. Sin embargo, hay otra dimensión del fenómeno que es importante mirar: la odisea que implica para las mujeres migrantes, que son más de la mitad de quienes llegan a nuestro país, dejar sus vidas y emprender un camino incierto y peligroso. Hoy conversamos con una especialista en migración, ciudadanía, violencia y zonas fronterizas. Además, y a partir del caso de la siderúrgica Huachipato, nos preguntamos por el modelo de desarrollo que queremos para Chile. ¿Cuáles debieran ser sus líneas estratégicas? ¿En qué podemos innovar? ¿Y cómo podemos proteger sectores emblemáticos de nuestra producción? Para esto nos visitan en el panel la vicepresidenta de la CPC y el presidente de la Fundación Chile. Comenzamos. A partir de la polémica charla de educación sexual impartida en un colegio en Arica hace algunos días, en Democracia quisimos aportar a esta discusión y abrir la conversación. ¿Cómo impacta la educación sexual en la formación de la ciudadanía y cuál es el rol que tienen las escuelas en impartirla? Lo vemos en el siguiente informe de Miranda Aspe. ¿Quiénes somos, cómo nos sentimos e identificamos? ¿Qué relación tenemos con nuestro cuerpo y las emociones? Son todas preguntas que surgen a lo largo de la vida, en el desarrollo de una persona y que pueden ser contestadas a través de la educación sexual. Son como los papás antiguos, entonces era muy poca la conversación. Yo soy de los años 80, en el cual la educación sexual estaba totalmente vetada. Sí, siento que debió haber partido un poco antes. Pero, ¿qué es realmente la educación sexual? Tiene que ver con la transferencia de conocimientos, de herramientas hacia los niños, niñas y adolescentes que tienen que ver justamente con temas sobre sexualidad, afectividad, el cuidado del cuerpo. Seguimos pensando que la sexualidad tiene que ver solamente con el sexo, no, tiene que ver con la afectividad, tiene que ver con el conocimiento del propio cuerpo, tiene que ver con el tipo de persona que yo deseo ser, tiene que ver con la formación en temas de género. La educación sexual hoy día, más que hablar de un tema específico, es poder abrir espacios, juntarse a reflexionar y poder acompañar, ¿cierto?, tanto a las familias como también a sus hijos y a sus hijas. Y es justamente ese el debate que se ha trasladado a la sala de clases. Actualmente la ley lo que dice o establece es que en el fondo la educación sexual que se va a entregar en la enseñanza media tiene que ver con, en el fondo, planificación familiar, lo podríamos poner en esos términos, y prevención de la transmisión de enfermedades sexuales. El Ministerio de Educación lamentablemente no tiene un currículum estandarizado para que todas las escuelas lo apliquen, lo que genera una situación de mucha heterogeneidad respecto de la supuesta educación sexual que reciben algunos niños. Hay, por ejemplo, escuelas donde no se hace ningún tipo de educación sexual y otras escuelas donde se dice que se hace educación sexual cuando en realidad lo que se entrega no es una educación sexual que proteja los derechos de los niños, sino que muchas veces o los vulnera o simplemente ignora completamente la necesidad de hablar del tema. El Ministerio de Salud le pidió la renuncia al Seremi de Arica y Parinacota por el polémico folleto con preguntas que causaron evidentemente malestar en la comunidad escolar de un colegio de la zona. Este es el polémico cuestionario que recibieron 41 alumnos de quinto básico del colegio Adolfo Beizaga Obando de Arica. ¿Qué contenidos se enseñan, en qué etapa y quién los imparte son algunos de los puntos en donde no existe consenso? La falta de una normativa que estandarice esta materia y su cobertura en el sistema educativo es uno de los principales desafíos a resolver según los expertos. Yo creo que hoy día hay mucho temor en Chile en particular respecto de hablar de sexualidad y de hacer educación sexual en los colegios, en las escuelas. Justamente porque no hay un programa estandarizado que lleve a un espacio donde se pueda hablar de estos temas de manera segura y responsable, lo que tiene todo el sentido del mundo que remueva temores en los padres que quieran proteger a sus hijos, pero también hay otros espacios donde no se quiere hablar de sexualidad simplemente por el hecho de no hablar de sexualidad y seguir como preservando un tema en un estado tabú.
pensar que solo la familia resuelve eso supone un problema bien importante, que es el hecho que las familias, por su constitución, por su posición en la sociedad, no son capaces de transmitir todas las experiencias sociales posibles. Y es ahí donde entra la escuela, en el fondo como una institución que de una manera quizás más universal puede asegurar una formación que prepare por una trayectoria que es impredecible. Por el momento lo que tenemos es que cada escuela, cada colegio finalmente se hace cargo de lo que puede, ya de lo que ellos consideran que está bien. Y en ese sentido ocurren errores, ¿no es cierto? La gente puede equivocarse, de repente no sabemos muy bien o se pueden malinterpretar ciertas cosas. Por lo tanto es fundamental que haya un lineamiento a nivel de Estado, a nivel del Ministerio de Educación y por sobre todo que se trabaje en conjunto, salud, educación, familia. Hacerse cargo de esta conversación con mamás, papás, tutores y la sociedad en general es fundamental para la prevención del abuso sexual infantil, evitar las infecciones de transmisión sexual y acompañar en procesos tan fundamentales como la construcción de la identidad. Es algo importante que se debe tomar en cuenta ya que es algo normal que de la vida, no debería ser un tabú para nadie. Nos ayuda a seguir por un buen camino, tomar buenas decisiones. De quinto básico, no de octavo ni séptimo. Yo creo que ya de quinto es una edad ya adecuada para hablar ese tema con los niños. Hay una preocupación real de los papás y los papás muchas veces en los talleres te dicen yo quiero saber qué le van a decir a mi hijo, a mi hija, para yo saber qué decirle en la casa. Y eso creo que es fundamental y ahí tú ya observas una oportunidad de trabajo colaborativo, que es el colegio tiene la información y el papá quiere saber, esa mamá se quiere informar. Construir una sociedad más cohesionada y abierta al debate es parte crucial de las tareas pendientes en educación sexual. Fortalecer la democracia a través del diálogo y la tolerancia es el camino para desarrollar soluciones que sean puntos de encuentro y no lo contrario entre las distintas perspectivas de nuestro país. Divisiones que mantienen pendientes tareas tan importantes como debatir sobre educación sexual. Decíamos al comienzo del programa que últimamente estamos mirando el tema de la migración prácticamente solo desde la perspectiva de la seguridad por el impacto que provocan los crímenes violentos que han cometido extranjeros que llegan a nuestro país. Pero perdemos de vista otras dimensiones del fenómeno y queremos concentrarnos en la aventura, la odisea que implica para las mujeres, que son más del 50% de quienes entran a nuestro país, llegar a Chile y recorrer un camino incierto y que puede ser peligroso, como decíamos. Megan Rayburn es doctora en Geografía y académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Además es máster en Filosofía en Estudios Latinoamericanos y miembro de la Junta Editorial de la revista Journal of Latin American Studies. El trabajo de Megan se centra en la migración, la ciudadanía, la violencia y las zonas fronterizas de América Latina y de hecho nos va a estar contando de una expresión artística que tiene este trabajo de investigación que ella realiza y que actualmente se puede ver en el centro de nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Megan? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Democracia. Muchas gracias por la invitación a conversar. En primer lugar, ¿cuál es tu diagnóstico sobre el actual momento de la migración en Chile? Creo que estamos viviendo un momento que se podría considerar un poco complicado, no tanto necesariamente en cuanto a la cantidad de personas llegando en esos términos, pero sí en cuanto a las percepciones, el discurso público que encuentro un poco preocupante a veces cuánta tendencia hay a deshumanizar las personas migrantes. Y mientras tanto, igual sí es verdad que Chile ha vivido un aumento muy rápido en la tasa de migración y eso obviamente provoca ciertas emociones, todo es muy nuevo lo que está viviendo este país. ¿Y cuánto ha influido a tu juicio lo que yo mencionaba, la violencia asociada a los delitos que cometen personas extranjeras en esta percepción que tú dices que, digamos, se ha ido deteriorando? Claro, es la pregunta del día, ¿no? Bueno, yo creo que en realidad tenemos que ser muy cuidadosos con separar esas cosas también, que sí.
extranjeros han cometido delitos, pero yo creo que necesitamos separar eso de la conversación sobre la migración y la gran mayoría de personas que vienen a aportar al país, que vienen quizás en circunstancias difíciles, y que esas cosas en verdad creo que lo necesitamos separar más. Y por cierto, los medios de comunicación, especialmente los tradicionales, más objetivos, quizás con más evidencia empírica, tienen un rol fundamental en eso. Sí, un poco como ayudarnos a entender qué es mito, qué es realidad. Y si es cierto que hay extranjeros que han cometido delitos, la investigación más reciente dice que en un total de los delitos, los migrantes no son sobre representados en estas estadísticas, si lo vemos como total, comparado población chilena y población migrante. Claro, sí, el problema de eso es que son más violentos algunos de los delitos que se han producido por parte de extranjeros y eso genera como un cambio de percepción. Quisiera preguntarte, Megan, ¿cuál crees tú que o por dónde pasa un camino de solución para un fenómeno que es global? Si consideramos que los países no pueden soportar una presión sin límites, cada vez se extiende más la idea de segurizar la frontera, ser más duro con eso, cerrar derechamente las fronteras, eso también se ve en el discurso político. ¿Cómo ves tú esto que lo vienes estudiando hace tanto tiempo? ¿Cuál es un camino de solución, digamos, concreto y posible? Muy difícil y no sé si tengo la respuesta, pero sí, lo que primero destacaría es que si bien ahora la tasa de migración en Chile está más o menos al 8,5%, yo creo, de la población total, eso sigue siendo más bajo que en otros países en Europa, por ejemplo, en Inglaterra creo que es alrededor de 14%, en mi propio país, Nueva Zelanda, son 27% las personas que nacieron en el exterior. Así que partiendo por allá, que lo que está viviendo Chile, si bien ha sido un aumento muy rápido, hay países con mayores tasas, muchas mayores tasas de personas migrantes que han podido absorber ese número de personas. Y bueno, también destacar que acá en el contexto chileno, tal como en otros países, de hecho la contribución fiscal neta de la población migrante es positiva. Es decir, que en verdad contribuyen más vía impuestos al Estado que lo que toman desde el Estado. Así que yo creo que esos son varios puntos que debemos tomar en consideración. Pero sí, por supuesto que necesitamos también estrategias y maneras de abordar la situación. Yo creo que ojalá que se bajara un poco el nivel de discurso de lo que yo mencioné, de deshumanización, de preocupación por la seguridad y que se conversara más ampliamente sobre el tema, sobre los derechos humanos de las personas migrantes, sobre la crisis en Latinoamérica que está pasando, por ejemplo, en Venezuela, que hubiera más coordinación regional, ojalá, y también estrategias que permiten que las personas migrantes acercan sin miedo a regularizar su situación, si sea necesario, reconociendo que hemos pasado por unos años muy extraños con la pandemia, con cierre de frontera, y creo que lo más importante sería como regularizar la situación actual y hacer ciertas modificaciones quizás a la ley que ya tenemos. Y quiero destacar también la importancia de ver el tema del refugiado, porque hasta ahora Chile ha tenido un muy mal récord con la aceptación de solicitudes de refugio, que no va en la línea de la regulación de Chile para, en verdad, velar por los derechos humanos en el escenario internacional. Tú dices que se hace necesario más aceptar más solicitudes de refugio y no rechazarlas, en el fondo. Absolutamente. Hasta ahora, entre 2010 y 2022, se ha aceptado solo 3% de las solicitudes de refugio. Muy, muy poco. O sea, es una arista de muchas, pero sí, digo que a la vez que uno va securitizando, también tienes que reconocer los derechos humanos, también. O sea, es en el fondo tener una mirada más amplia. Claro. Megan, te quería preguntar por tu trabajo de investigación con mujeres bolivianas que llegaron a Arica
y últimamente de mujeres colombianas que han llegado a Antofagasta, si no me equivoco. ¿Cuál dirías tú que son las características comunes que tienen las mujeres que migran? Bueno, características en común, yo creo que muchas veces, hablando de la migración más típica que quizás vemos acá en la región de Latinoamérica, muchas veces es una migración como parte de una estrategia familiar, a veces es solo la mujer que migra, pero a lo mejor es parte de una estrategia familiar para mejorar su situación en su país de origen, quizás dejando hijos con su mamá, sus abuelos, por ejemplo, pero para mejorar su situación, que quizás ya ha llegado a punto de no ser factible, para dar un ejemplo. Así que hay mucho de relaciones familiares entre medio de las razones por migrar. También al llegar a Chile, por ejemplo, muchas veces vemos a mujeres entrando en trabajos de cuidado. Seguramente podemos pensar en las muchas mujeres que conocemos en nuestras vidas diarias que son mujeres migrantes que están trabajando en puestos de cuidado, ¿no? Así que eso yo creo que es algo que tienen muchas mujeres en común también, que migran. Así que hay un tema de lo que llamamos cadenas globales de cuidado que se produce, que las mujeres migran para mejorar la calidad de vida, por ejemplo, de su hijo, dejándole con otra mujer y muchas veces cuidando a hijos de otras mujeres o personas de tercera edad, por ejemplo. ¿Y de qué manera viven ellas la discriminación? ¿En qué se nota una xenofobia que, si no me equivoco, a tu juicio ha ido en aumento y sobre todo cuando tenemos inmigrantes ya de segunda generación, es decir, niños que han nacido en nuestro país? Sí, bueno, lamentablemente desde que empecé a trabajar acá en Chile he visto eso como discriminación por el racismo y el clasismo que ya existe en Chile, que ya existía de antes. Y se ha aumentado, se ha hecho más visible, mejor dicho, con la llegada de personas migrantes, especialmente con la llegada de personas afrodescendientes. Últimamente también yo trabajo en mi proyecto actual con bastantes mujeres afrodescendientes que han vivido una discriminación particular también por el color de su piel, y es muy terrible, cosas, racismo muy, estamos hablando de actos muy fuertes, de comentarios discriminatorios, gritos, cosas abusivas en el trabajo, cosas a veces muy fuertes. Así que, claro, ha ido en aumento, yo diría, y es un factor diario para muchas mujeres, yo creo. Algo de la vida diaria. Megan, cuéntame de este proyecto Hilos Fronterizos que, digamos, hace que el resultado de tu investigación se exprese en arpilleras testimoniales, ¿no?, que están siendo expuestas en el Centro Cultural La Moneda. Cuéntame de ese proyecto. Bueno, primeramente es un trabajo en equipo y somos muy orgullosas de nuestro proyecto. Y bueno, viene de una preocupación mía, que era que la investigación tradicional es, por supuesto, súper importante, digo, como cuestionarios, entrevistas, etcétera, pero muchas veces como académica quedé con la sensación de que la investigación quedó muy en el papel, en la academia, y que trabajando un tema tan sensible, importante como es la migración, eso no es la idea. La idea es que llegamos a más público, que podemos tener más conversaciones con distintos grupos. Y además, para mí, a veces sentí que, claro, no es mi lugar estar hablando por esas mujeres como con quienes trabajo. Quería ayudar a dar un espacio para ellas, para expresarse, para contar sus propias historias, sin yo estar entre medio. Entonces lo que hicimos era tomar la técnica de la arpillera, y específicamente la arpillera chilena, que se desarrolló durante la dictadura, y con un grupo de, bueno, chilenas y personas migrantes, nuestro equipo coordinador, enseñamos esa técnica a un grupo de mujeres colombianas que viven en Antofagasta, con quien yo ya llevaba muchos años trabajando, y a través de un proyecto que duró 5 meses en 2022,
bordaron sus historias en las piedras y además yo les entrevisté y sacamos testimonios de sus vidas. Y ahora esto está en exposición en el Centro Cultural La Moneda hasta el 26 de mayo. Y también hay un breve cortometraje animado que lo acompaña y intenta como hilar todas esas historias. Lo vi, es muy bonito el cortometraje y se está exhibiendo ahí también en la muestra entonces, ¿no? Absolutamente. Megan, muchísimas gracias por la conversación y el punto de vista. Hasta la próxima en Democracia. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, ya seguimos con más en Democracia. Comienza nuestro panel de conversación. Les adelantamos que nos queremos adentrar en el modelo de desarrollo a partir del caso de la siderúrgica Huachipato y la crisis que está viviendo. Uno se pregunta cuáles son los lineamientos estratégicos que queremos para lo que viene en materia de productividad para nuestro país. ¿Qué áreas tenemos que proteger? ¿Tiene sentido que protejamos frente al comercio internacional determinadas áreas? Para eso tenemos a dos excelentes invitados. Pablo Zamora, presidente de la Fundación Chile y fundador de Notco. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, Carolina, muchas gracias. Susana Jiménez, economista, ex ministra y actual vicepresidenta de la CPC, la primera mujer en ese cargo. Bienvenida, Susana. Muchas gracias. A ver, partamos por lo más elemental. No sé si están de acuerdo en el siguiente enunciado, que nuestra economía ha tenido un desarrollo exitoso en las últimas décadas a partir principalmente de la explotación de recursos naturales que luego son exportados, pero nos estamos quedando cortos y necesitamos más innovación, más agregación de valor, mirando además el dato de la productividad que está estancada desde el año 2012. Si es que comparten ese diagnóstico en términos bien generales y para partir la conversación, ¿por dónde creen que habría que tomar un camino de innovación, Pablo? Yo comparto, primero que nada, comparto el diagnóstico, pero también reconocer que por las condiciones que tiene Chile, es un país de vocación de productos naturales. O sea, tratar de renunciar a la vocación de... O sea, Australia es un país que desarrolla economía basada en productos naturales sofisticada, Canadá. No somos los únicos países que tenemos la fortuna de estar situados en un contexto natural que nos permita hacer explotación. Sin embargo, la mirada commodity de esos recursos naturales es algo que es de mayor complejidad, que obviamente tiene y depende de los vaivenes internacionales. Entonces, definitivamente yo creo que aumentar la complejidad empresarial, diversificar la matriz productiva y meterle investigación, desarrollo y tecnología, valor agregado, es altamente imperante. Sobre todo porque los commodities sufren estos vaivenes como lo sufren los cereales, lo sufre el litio, lo sufre el acero, etcétera, etcétera, y están supeditados obviamente a presiones de otro tipo que no son controladas como un mercado tan pequeño como es Chile. Por lo tanto, sí, soy súper como sensible al tema y creo que la innovación disruptiva dentro de estos sectores productivos es importante que llegue, pero por otro lado, diversificar la economía por lados que no tienen estrictamente que ver con los productos naturales, que tienen que ver con creación de tecnología, utilización del conocimiento científico para desarrollar una nueva economía. Por lo tanto, yo soy muy de algún modo, certero en decir que requiere repensarse el modelo chileno y eventualmente aumentar la complejidad basada en el conocimiento y muchas veces en la propiedad intelectual derivada del conocimiento que se genera. Susana, ¿cómo lo ves? No, yo comparto buena parte de lo que dijo Pablo. Efectivamente, nosotros somos un país que tiene sus ventajas comparativas en recursos naturales y que es una buena noticia porque en todo este proceso de transición energética que está viviendo el mundo, nuestros recursos naturales son muy valorados. Ya no estamos hablando solo de cobre para electrificar todos los sistemas, también del litio en la electromovilidad, las tierras raras, etcétera. Hidrógeno verde. Hidrógeno verde, por cierto. Entonces, la verdad es que hay una tremenda oportunidad ahí, pero también es cierto, como tú mencionabas, Carola, que hay un tema con la productividad, con nuestra capacidad de crecimiento y que requiere más dinamismo para que realmente podamos aprovechar esa oportunidad. ¿De qué depende la falta de productividad o una mayor productividad? Si dependiera de ti, Susana, ¿cómo reactivarías esto? Bueno, yo creo que hay varios elementos que inciden en la baja productividad. Algunos de ellos son regulatorios. Yo diría que hay una carga regulatoria importante para el desarrollo de actividades productivas, pero también cuando uno conversa con los distintos sectores, hay una necesidad de mayor
competencias y habilidades en la mano de obra también, que van quedando un poco atrás con toda esta transformación tan rápida que está sufriendo el mundo en cuanto a servicios, en cuanto a tecnología, y que requiere mayor, digamos, competencias y capacidades en ese capital humano. Y por supuesto, bueno, siempre hay medidas que se pueden tomar para agilizar los procesos productivos que también dicen relación con la modernización del Estado. Cómo permitir que las cosas fluyan más fácilmente, que los permisos se otorguen a tiempo, que haya menos discrecionalidad, más certeza jurídica, son todos elementos que van a incidir en la capacidad de crecer del país. ¿Cómo lo ves, Pablo? El tema de la productividad y la permisología. Yo creo que muchas veces en ciertos sectores la falta de productividad es una decisión, no una consecuencia. Creo yo. A ver. Si tú no inviertes adecuadamente en la formación de las personas, si tú no desarrollas tecnología propia y eres dependiente de tecnología externa, básicamente tienes siempre un delay respecto a los desarrollos, un retardo o un retraso en la incorporación de tecnología, obviamente te vas quedando rezagado. El no reconocimiento que la investigación, desarrollo e innovación dentro de las propias estructuras que desarrollan esta economía estén ausentes, ¿verdad?, hacen que pierdan competitividad y que sean dependientes obviamente de los factores externos. Entonces ahí hay un tema muy importante que hay que tomar en consideración, que nosotros hemos desarrollado una economía que tiene un grado de sofisticación, pero que tiene muchos límites. Y esos límites están dados por el conocimiento que tenemos a disposición del sistema para poder generar esa economía. ¿Y tú dices que eso es deliberado? Eso muchas veces es deliberado, sí, porque involucra inversión, involucra riesgo. La investigación científica involucra un riesgo inherente. Nosotros tenemos una diáspora de talento dando vuelta alrededor de Chile, becados en su gran mayoría en las mejores universidades del mundo, que tienen poca posibilidad de insertarse en el sector privado, donde justamente requieren desarrollar estos cambios y aumentar esta complejidad en la matriz, ¿verdad? Y eso tiene que ver con decisiones políticas de las propias compañías muchas veces. Entonces hay compañías que son más ágiles y que tienen mejor decisión respecto a cómo incorporar estas capacidades para poder ser frontera, y hay otras compañías y hay otras estructuras que son mucho más conservadoras, que creen menos en la competitividad externa y que tienen menos capacidades internas para poder hacer estos cambios, y esas son las compañías que se van quedando rezagadas. Entonces, básicamente la baja productividad es una consecuencia de la economía, pero también una decisión. Si yo no invierto en la formación, si yo no desarrollo tecnologías propietarias, si yo no soy competitivo a nivel internacional, voy perdiendo productividad y cada vez me estoy quedando más atrás. Entonces, para mí hay una doble decisión, una decisión interna respecto a dónde yo pongo los esfuerzos y cómo yo me comparo con el marco internacional, y al mismo tiempo cómo el país de algún modo da las condiciones para que la gente que quiere la dirección correcta termine impactando positivamente su productividad. Susana, ¿cómo ves desde el gremio empresarial la disposición de las empresas a darle valor a la cadena productiva, a generar sinergia desde el mundo de la innovación y el desarrollo? Porque uno pensaría que hubo durante muchos años una reticencia, ¿cierto? ¿Para qué vamos a hacer algo distinto si lo que hacemos nos resulta bien? Hasta que altamente rentable. Exactamente, y hay algunos intentos que uno podría aplaudir, pero igual considerar un poco tardíos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, discrepo de eso, Carolina, y también de lo que dice Pablo, porque cuando uno participa, yo estoy en varias empresas y veo que la competencia es fuerte, la competencia no solo nacional, sino que internacional, eso te obliga a estar innovando permanentemente, y el que se deja estar, pierde. Al final, uno siempre ve los casos de éxito, pero no ve la cantidad de proyectos y emprendimientos que fracasan en el camino por distintas razones, pero una de ellas importante es justamente la competencia. O sea, si tú no estás siempre innovando, siempre buscando un mejor producto, una mejor calidad de servicio, al final el mercado igual te castiga. Entonces, yo sí tomo el punto de que tenemos mucho talento dando vuelta en el mundo, pero lo que ha faltado también es más investigación aplicada. Muchas veces los posgrados se hacen y está muy bien, ¿no?, para estar en el debate más académico, internacional, y muchas veces lo que falta es más investigación aplicada que permita justamente desarrollar de manera más productiva o más novedosa los bienes y servicios en Chile. Yo sé que tú estás de acuerdo con eso, porque tú eres un caso de eso. Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, para hacer investigación aplicada hay que desarrollar una demanda de investigación aplicada. Y la academia por sí sola no es capaz de vislumbrar cuáles son las necesidades del sector productivo. Por lo tanto, aquí quien tiene que traccionar es el sector privado
el que tiene que invertir en investigación y desarrollo para poner los problemas a los cuales la academia se tiene que alinear. Y lo que ha ocurrido acá es que el sector privado en Chile no ha tenido las suficientes, con honradas excepciones, ¿verdad? Hay compañías muy de frontera, todo lo que tiene que ver con salmón, todo lo que tiene que ver con vitivinicultura, ¿verdad?, que han reconocido que el desarrollo de conocimiento científico profundo les permite a ellos desarrollar mejoras productivas y ser más competitivos a nivel internacional. Entonces, si no hay una demanda explícita, de hecho hay un programa que sacó en la Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo que tiene que ver con inserciones de, por ejemplo, doctores en la industria, y no tuvo necesariamente los números esperados porque no había la necesidad por parte del mundo privado de incorporar este talento, porque también hay que reconocer que este talento estresa a la empresa, porque trae conocimiento de frontera y tiene que dialogar en un mundo que no necesariamente es el que está preparado en la propia compañía. Entonces, es importante no solamente incorporar capacidades de investigación científica dentro de las empresas transversalmente, sino que también educar a los tomadores de decisión para que vean que esta incorporación trae un valor intrínseco al desarrollo de la productividad de las compañías. ¿Y qué rol debiera tener el Estado, Susana, a tu juicio, en esto? Si hablamos de academia, hablamos de mundo privado, la tercera pata debiera ser el Estado, ¿no? Claro, yo creo que esa coordinación precisamente entre el mundo privado y la academia puede ser en parte también entregada por el Estado en cómo van focalizando las becas de estudios afuera, cómo van generando alianzas para que esos becarios puedan después reinsertarse efectivamente. Y sobre esto específico que dice Pablo, porque la NID es una agencia estatal que busca, digamos, posicionar a los doctores en áreas industriales, pero no hay una demanda de parte del mundo privado. ¿Tú crees que eso es falta de coordinación, falta de voluntad? Es que yo la verdad es que creo que el mundo privado sí busca la innovación y el desarrollo permanentemente. A lo mejor ha faltado mayor coordinación en eso, pero yo insisto, el que no innova muere. Entonces, la demanda está, la pregunta es si es que la oferta es acorde a esa demanda o si es que ese mundo científico muchas veces prefiere el tema de la academia, escribir paper, que de alguna manera comercializarse a través del trabajo de las empresas. Ahora, iniciativas hay en el mundo forestal, incluso tú das buenos ejemplos de industrias innovadoras, pero incluso en aquellas industrias que les llamamos extractivas, hay mucho trabajo también de innovación y de estar a la vanguardia de la tecnología, porque somos justamente actores mundiales en esas empresas. Sí, pero en ese sentido hay una muy buena noticia. Acaba de despacharse el proyecto de ley a la Cámara de Transferencia Tecnológica, que en algún modo uno de los grandes diagnósticos que había es que justamente aquellos investigadores científicos que están financiados por lo general, tanto universidades públicas como privadas, con la plata de los contribuyentes a través de la asignación de proyectos de investigación, tenían una serie de trabas, tanto en el mundo académico en general, para poder transferir ese conocimiento y que ese conocimiento terminara impactando en la sociedad, ya sea a través de una transferencia tecnológica, que se llama un licenciamiento de una tecnología. Yo soy un científico, desarrollo algo valioso para tu industria o para el propio Estado, y no necesariamente yo tenía las capacidades dentro de mi universidad para poder hacer que ese conocimiento terminara en un servicio, en un producto o en una licencia. Y acaba el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chile de mandar un proyecto de ley que está en discusión ahora, que parte de la audiencia la próxima semana, por lo que entiendo, que destraba, que permite por un lado que los académicos puedan participar de la relación con el mundo privado mucho más estrechamente, que se arme un depositorio público para que todos tengamos acceso a la información científica que se genera con plata de todos los contribuyentes, y permite además algo que para mí era muy crítico, que los académicos que tienen posibilidad de desarrollar soluciones disruptivas a la sociedad puedan emprender y sin perder su posición en la universidad, sin tener que ser A o B, puedan participar, hacer impacto económico, transferir el conocimiento y desarrollar soluciones. Entonces, eso es una muy buena noticia que está ocurriendo ahora. Es una buena noticia. Y ojalá las universidades también se evaluaran no solo por las publicaciones en revistas especializadas, sino que también por patentes, por innovación. Claro. O sea, sería también una forma de estimular esa actividad dentro de la academia. Vamos a hacer una cosa, vamos a la pausa, a la vuelta vamos a hablar de sectores que están en crisis a propósito de la crisis de Huachipato y otros que eventualmente podrían entrar en una crisis como es el tema del mundo forestal. A la vuelta de la pausa seguimos conversando con Pablo Zamora y Susana Jiménez en Democracia.
De regreso con nuestro panel en democracia, estamos junto a Pablo Zamora, presidente de la Fundación Chile y también fundador de Notco, y junto a Susana Jiménez, economista, exministra, vicepresidenta de la CPC, la primera mujer en el cargo. Cada vez que pueda lo voy a decir porque es un hito importante. Les voy a hacer una pregunta más grande antes de volver a hablar como de la productividad, de las industrias que hay que proteger o no, en fin, que es: ¿qué relación ven ustedes entre el modelo de desarrollo que elige un país y la democracia y la salud de la democracia de ese país? Pablo. Una pregunta profunda. Yo la veo estrecha. Yo veo que un modelo económico integrador, que valora el talento, que tiene una vocación territorial, que reconoce de algún modo las vocaciones de los espacios, es sumamente convocante y la gente se siente parte del modelo de desarrollo. Creo que Chile pasó por un proceso que obviamente se expresó de una manera no muy acorde necesariamente, en el cual la gente tenía una especie de apatía con las instituciones y también una apatía con el modelo de desarrollo. Y nos pasó cosas tan para mí dramáticas, por ejemplo, que desarrollamos industrias y no como lo conversamos antes de la pausa, ¿verdad? No articulamos a todos los de algún modo incumbentes para que esta industria se generara. Por ejemplo, la industria de energía solar, donde todos nuestros proveedores nos fuimos capaces de reconvertir las universidades y los centros de formación técnica, y los grandes proveedores de esa industria eran extranjeros, ni siquiera chilenos. Eso no nos puede pasar con el hidrógeno verde, que tenemos que reconocer la opinión de los territorios, de las comunidades, tenemos que reconocer la vocación medioambiental de los lugares donde se insertan. Entonces yo creo que tomar decisiones puertas afuera o de algún modo a espaldas de lo que se espera de una política industrial le genera daño a la democracia y se genera un distanciamiento entre el desarrollo y la vida de las personas. Y me acuerdo perfectamente, yo cuando era más chico, cuando hablaban las grandes cifras macroeconómicas, pero la microeconomía estaba en el suelo y la macroeconomía estaba perfecta, y celebraban ciertas personas los valores macroeconómicos, y los microeconómicos la gente los castigaba. Entonces, allí hay primero una disociación que puede hacernos mucho daño, y que obviamente esa disociación podría impactar fuertemente la percepción de la estabilidad democrática y la cohesión social que tenemos en Chile. Susana, ¿cómo lo ves? Bueno, yo soy pragmática, yo miro la realidad internacional. Los países más desarrollados, con mejores democracias, son países que tienen sistemas bastante liberales en lo económico. No así los países de la orba más comunista, que tienen un sistema más centralizado, donde no hay grandes libertades, y tampoco procesos de desarrollo y modernización como los que tiene el mundo más occidental, más liberal. Así que en ese sentido creo que hay una correlación muy estrecha, lo cual es completamente compatible también con lo que decía Pablo. Hoy día el modelo de desarrollo es basado en el desarrollo sostenible, es decir, no es solo lo económico, que es fundamental, no hay país que haya llegado a ser desarrollado sin crecer, pero sin lugar a dudas con resguardo del medio ambiente y de la mano con su impacto social y comunitario. Yo creo que hoy día no hay ningún proyecto de inversión grande, acá estamos hablando digamos de cosas que mueven la aguja en el desarrollo económico, que no pueda tener a la vista o no tenga a la vista esos elementos, porque si no sencillamente no se pueden desarrollar ni sostener. Yo creo que el mejor ahí, en ese sentido, la mejor prueba que nos vamos a poner es cómo vamos a abordar la industria nueva, que se proyecta que en unos años más va a ser equivalente a la industria del cobre que la industria del hidrógeno verde, ¿verdad? Y cómo un territorio que tiene, no es un territorio rezagado, un territorio bastante, es Magallanes, se va a reconvertir. ¿Cómo estamos pensando desde las políticas públicas en la ciudad, el crecimiento orgánico de la ciudad, la viabilidad, hay que construir puertos? Entonces, ahí hay un buen ejemplo de cómo todos estos lineamientos más bien discursivos respecto a cómo tenemos que desarrollar una economía, cómo tenemos que reconocer a los territorios, se van a volcar. Claro. Podemos terminar con un ejemplo muy malo y muy disociado, o podemos terminar con una ciudad que piense el transporte, que piense en los colegios, que se genere una industria paralela que va a impactar el ingreso per cápita de las personas de la zona. Increíble. Entonces, yo creo que en los siguientes 5 años se viene una prueba de fuego para esta gestión y para la siguiente gestión, independiente de quién sea, de cómo vamos a expresar esos billones de dólares que van a hacer en inversión, que hay proyectos que ya están en el pipeline en revisión para ser aprobados, respecto a cómo vamos a cambiar ese territorio. Va a cambiar, y está cambiando hoy día con los pilotos. Va a cambiar Tierra del Fuego y va a cambiar fuertemente la ciudad de Punta Arenas. Entonces, ¿cómo hacemos que Punta Arenas sea la ciudad que todos queramos habitar y estemos orgullosos? Va a ser la prueba de fuego en términos de regulación. Claro, porque puede ser un éxito
o puede ser, digamos, un mal ejemplo de cómo se pierde una potencia, porque hay que partir de cero, si eso es lo loco del hidrógeno verde, es un desafío grande. Eso es una oportunidad y hay desafíos, sin duda. Claro. O sea, yo creo que para la región, efectivamente, esto de que se empiecen a desarrollar grandes proyectos, lo que eso puede impactar en términos de llegada de más personas a la ciudad, etcétera, sin duda es un tema que hay que manejar. Pero partir de cero no es tan malo. Con las energías renovables pasó algo distinto. Veíamos que se desarrollaban en España, en Alemania, en Inglaterra, muy a fuerza de subsidios y por lo tanto dio bastante tiempo para que aquí se adaptaran una vez que habían bajado los costos, pero sin el conocimiento todavía. Y eso es de alguna manera un conocimiento que se está desplegando, que hoy día los centros de formación técnica, las universidades están mirando muy detenidamente. El hidrógeno verde lo vemos venir y por lo tanto nos da un poco tiempo de prepararnos y así como tenemos esa preocupación por la región, también tenemos una oportunidad de que los jóvenes de la región se preparen, se capaciten y estén a disposición de esa nueva tecnología que tiene una oportunidad real de desarrollarse. Sí, claro, y ahí es bien importante que también no solamente lo pensemos en términos de ciudad. De hecho, nosotros con Fundación Chile la próxima semana traemos un grupo de expertos de Finlandia que les pasó exactamente lo mismo con minería dentro de las propias ciudades, de cómo se piensa la ciudad, cómo se articula y también cómo se articula río arriba, que son las universidades, los colegios técnicos profesionales, para que de algún modo podamos desarrollar competencias que aumenten de algún modo el ingreso también de esa propia persona y llegamos a reconversión de proveedores para esa industria. Entonces, estamos en una oportunidad muy importante de poder consolidarla. Y aquí viene la pregunta del millón, el tema de la permisología. O sea, en promedio son 2 años, 3 años, hasta 5 años para la realización de cualquier proyecto de inversión. Y aquí estamos hablando de proyectos de inversión realmente de una magnitud muy grande. Entonces, si pudieran decir una idea sobre la permisología que pudiera quizás mover la aguja o cambiar el escenario, ¿qué harías tú, Susana, si de ti dependiera? A ver, yo creo que es un primer buen paso el proyecto de ley que está hoy día en el Congreso, que busca reducir los plazos de los permisos, que tenemos un sistema que es profundamente engorroso, lento y que no da certeza. Por lo tanto, creo que es un primer buen paso. El segundo paso debiera ser una reformulación del sistema de permisos que tenemos en Chile, porque aunque bajemos 30%, que es la ambición, el plazo de los permisos, y hablamos, por ejemplo, de plantas desaladoras que se requiere desarrollar para el consumo humano, que demoran 11 años, aunque demoren 8 o 7, sigue siendo demasiado. Claro. Y en el fondo está esta nueva variable que es la mayor conciencia de las comunidades de cómo los procesos industriales pueden generar contaminación y daños en el medio ambiente. Hay también más conciencia del valor patrimonial que puede aparecer, digamos, en alguna de estas obras y que también son elementos súper importantes. O sea, no es como en algún momento se decía eliminemos los lomos de toro y avancemos como sea nomás, porque lo que importa es crecer, en fin. Claro. Entonces, ¿cómo conciliar esto? A mí me gusta un modelo que lo tienen algunos países, que son, por ejemplo, que los proyectos estratégicos de un país se tratan en comisiones especiales. O sea, yo tendría algo, no parecido a un ministerio, pero es una estructura dentro que le reporte directamente a la alta esfera del gobierno de turno, que permita analizar como una especie de key account manager, como una gente que revise proyectos estratégicos y que genere la urgencia. Hoy día todas las diferentes agencias opinan al respecto y no hay entes coordinadores por parte del Estado que se haga cargo, que tome una cuenta y que la conduzca y la lleve y acelere los procesos. Entonces, con la permisología que existe, con el proyecto de ley en curso, aún así es ineficiente el proceso. Por lo tanto, necesitamos desarrollar una estructura de poder que sea capaz, bajo mi mirada, de administrar estos grandes proyectos de inversión, que logre sopesar y conversar y juntar a las partes para hacer que exista un fast track en la evaluación, tomando en consideración todas las aprehensiones propias de cualquier proceso de inversión. Entonces, creo yo que nos falta, en ese sentido, una institucionalidad ligera, experta, con capacidad técnica dentro del propio Estado, que sea capaz de mirar estos proyectos que son de alto impacto y moverlos por la aguja que corresponde para poder llegar a puerto. ¿Y qué hacemos con proyectos de innovación que en su momento fueron un golazo en los años 50 del desarrollismo en Chile y que hoy día ya no cumplen el rol que en su momento cumplieron? Y con esto obviamente quiero que hablemos de la siderúrgica Huachipato, porque el comercio internacional, porque la globalización hace que sean menos competitivos en una economía abierta como la nuestra y sin, digamos, yo creo que nadie tiene la intención de modificar completamente el sistema económico que tenemos, sí, hacer las correcciones que necesita, pero
Pero el tema del proteccionismo es un tema que surge, ¿cierto?, para darle viabilidad a estas industrias que también tienen un rol importante. O sea, el acero va a ser importantísimo en la minería verde, tiene un rol fundamental, pero que se ven expuestos a estas amenazas. Hay países que son súper libremercadistas, pero les ponen unos aranceles, o sea, realmente sin piedad en este caso, los productos chinos. Nosotros no hicimos eso a través de la Comisión Antidistorsiones, que es la institucionalidad que tenemos y que sencillamente para Huachipato, que fue una empresa pública, se privatizó el año 87, pero sigue siendo un bastión industrial importantísimo en la región del Biobío, no le dan los números, no cuadran y están viendo cómo hacerlo para sobrevivir. ¿Cuál es tu posición, Susana, respecto de proteger o no proteger ciertas industrias? Lo que pasa es que aquí hay que hacer una distinción, ¿eh? El proteccionismo no favorece a las personas de los países porque finalmente acceden a productos más caros, porque tú le pones aranceles a la importación. Distinto es lo que se discute acá en el caso Huachipato, que es si es que te están haciendo una competencia desleal desde China. Y esa es la labor de la Comisión de Distorsiones. Es decir, si yo veo que hay una competencia desleal que está destruyendo nuestra industria nacional, le pongo salvaguardias para que esos productos entren con un nivel que es el competitivo de verdad. Correcto. Y hubo acuerdo en que fuera así, pero el número no da. El arancel entonces, que se le puso no da. Lo primero y más importante es tener buena institucionalidad. O sea, yo creo que acá es clave fundamentar muy bien, porque de nuevo acá hay ganadores y perdedores. Finalmente tú pones salvaguardia y el producto se va a encarecer. Va a salvar a la compañía, pero va a generar un producto más caro. Yo soy fiel creyente de la competencia. O sea, de verdad creo que si están bien fundamentados y los aranceles tienen que ser mayores o menores, quiero creer que es una comisión técnica y por lo tanto hace lo correcto. Y lo que hay que pensar entonces, bueno, ¿qué hacemos con nuestra industria? ¿Cómo reconvertimos a esos trabajadores y les damos otras oportunidades? Y tal vez hay otras alternativas. A lo mejor puede haber compradores externos de las propias compañías. O sea, hay que empezar a pensar fuera de la caja porque esto que hoy día vemos en Huachipato nos puede pasar en muchas otras industrias. Y si nos dedicamos al proteccionismo, que como te digo es distinto a lo que es combatir una competencia desleal, vamos a terminar siendo un país aún menos competitivo y menos productivo. Entonces creo que el caso particular es un poco distinto a lo que se plantea y yo creo que aquí, bueno, falta todavía la definición final de la Comisión de Distorsiones. Si esos aranceles o esas salvaguardias no dan para que la empresa sea competitiva, tenemos que abocarnos 100% a ver qué hacemos porque el impacto en la región es muy, muy grande. Pablo, esto es lo último. No, yo estoy también de acuerdo. Yo creo que, bueno, por la posición que han tomado los últimos gobiernos con China, yo creo que se han sido bastante más cautos respecto a ponerle restricciones a productos de envergadura del acero. Por lo tanto, yo entiendo dónde están las aprehensiones por parte de agregar aranceles y con las consecuencias que puede traer en muchos sectores. Nosotros, bueno, lo conversamos la vez pasada, ¿verdad? El tener una dependencia casi absoluta en algunos sectores con un país en particular nos trae este tipo de tensiones internas, eso es lo primero. Entonces, podríamos ahorrar un problema si nosotros empezamos a diversificar, que en eso son nuestros inversionistas principales, en nuestros principales quehaceres diarios, de hecho, que tiene el gobierno chino en Chile. Lo otro, yo también estoy de acuerdo con el planteamiento de que si los números no dan, lo que hay que hacer es repensar la industria. Yo creo que la desvinculación de las personas, obviamente, puede ser muy dañino, pero si los números efectivamente están fuera de margen, es lo que es. Pues. Estas son las consecuencias de la política abierta que tiene Chile hoy día a nivel económico y ese desarrollo que tú mencionabas al inicio, que fueron las etapas de crecimiento importantes de la política industrial, fueron justamente porque Chile tenía una economía cerrada y fueron entidades como la propia Fundación Chile las que desarrollaron la industria del salmón y todo, porque no existía la posibilidad de cualquier persona poder emprender y desarrollar una industria de alta envergadura. Pero si tenemos un buen producto, me pregunto yo, ¿por qué ver cómo muere, sencillamente? O sea, no puede haber un punto intermedio comparando, por ejemplo, los estándares ambientales con que se produce el acero chino y los estándares ambientales con que se produce el acero chileno, digamos. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, como se mencionaba, los aranceles van a ser distintos. O sea, el precio del producto va a ser distinto y lo va a tener que pagar las personas en Chile que consuman ese producto. Claro, entonces, el trade-off es, bueno, yo compenso a la compañía por esta situación internacional, pero castigo al consumidor. Claro. Entonces, ¿de qué parte estamos en la ecuación hoy día? Esa es la pregunta. El mercado es cruel, ya lo dijo alguien alguna vez y con muchísima razón. Pablo, Susana, muchísimas gracias por la conversación, ha sido muy interesante. Muchas gracias a ti.
Nos vamos, termina Democracia. Gracias por su compañía. Hasta la próxima en CNN Chile.